Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa. Gracias por estar ahí una tarde más. Vamos a compartir un ratico de tele en directo. Hasta las 8 vamos a estar juntos, como siempre. En un ratico en el que vamos a hablar mucho de libros hoy. Vamos a hablar también de cómo mantenernos sanos, cómo mantenernos en forma. Hoy tenemos cita con nuestro fisioterapeuta. Y tendremos tiempo también para jugar en familia. Tenemos la mosca, claro. Es que quien ha venido ha traído la mosca de la tele, ha traído el duende de la comunicación que anda por aquí. Veremos a ver si no me lo trago. Que decía que íbamos a hablar también hoy de juegos de mesa, como hacemos cada lunes. Y además Mónica, que nos va a contar varias cosas hoy, nos va a demostrar que efectivamente no hay nadie al volante. En fin, este es el menú para hoy. Espero que os quedéis con nosotros y también con la mosquica. Porque os voy a presentar a un amigo que ha tenido a bien venir a visitarnos y que quiere compartir con nosotros su última criatura, que es este libro que tengo aquí en mis manos, Humo en los zapatos. Es una... Aquí pone, aquí abajo como su título, Historias de la radio y la publicidad, pero en realidad es la historia de Almería, es la historia de la persona que tengo aquí sentado a mi vera. Enrique Martínez Leiva, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Me hace mucha ilusión que vengas a verme a nuestra casa. Pues sí, a mí también me hace mucha ilusión. Hacía 12 años que no venía aquí, que recuerdo que me entrevistaron y la verdad que estoy encantado. Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Gracias. Estás en tu casa. Muchas gracias. Espero que estés cómodo, porque vamos a hablar un poco de tu vida, que en definitiva es lo que se retrata aquí, lo que se recoge en este libro, ¿no? Sí. Bueno, realmente ahí está un poco, como tú has dicho bien al principio, un poco la historia paralela de Almería, de Andalucía y demás lugares, pero hombre, fundamentalmente de Almería desde los años 60 y quizás antes también, de finales de los 50, que yo era un niño y donde vivía en un prácticamente desierto, que era el hoy poniente, que se llamaba Campo de Dalías, hasta la actualidad, donde de una manera o de otra, permanentemente, todavía a mis 77, sigo haciendo publicidad y relacionándome con clientes que son algunos de tantos años que llevan ya, son nietos o hijos de aquellos con los que traté. Tú desde pequeño sabías que la comunicación, en definitiva, llámale publicidad, llámale radio, llámale música, era tu vida. Bueno, realmente yo creo que descubro el mundo de la comunicación porque un pariente me trajo de Gibraltar un transistor y aquello para mí era oro. Y yo descubro la radio y el transistor en 1958 con 10 años. Como se iba la onda de vez en cuando, instalé una especie con 2 palos y hilo de cobre en el terrao del Cortijo, junto al lado de la carretera, hoy autovía, y le bajé su cablecito, lo enchufaba al transistor y pillaba muchísimas emisoras. Entonces, claro, tenía en aquel momento en Almería solo estaba Radio Juventud y Radio Almería EJ60, Radio Berja, que nunca se me olvidará, que me entraba muy bien como un cañón en la venta del viso, y luego por la noche Radio Madrid, Radio Intercontinental, luego ya Radio París, Radio Praga, La Pirinaica, etc, etc. ¿Todo eso te llegaba al transistor? Al transistor. ¿Con aquel hilo de cobre? Con el hilo de cobre se aumentaba y se estabilizaba la onda, porque cuando llegaba la noche te entraban las emisoras internacionales y nacionales, pero se iba la onda con mucha facilidad. De vez en cuando oías muy claro, y al poner esa antena, que yo ni era técnico ni nada de nada, pues fijé el que no se fuera tanto la onda. Ahí nació realmente mi prístina, no vocación, sino amor por la radio. Yo todavía sigo siendo un oyente de 4 o 5 horas diarias en la radio. Yo apenas muchas veces veo tanta televisión como ve la gente. Yo soy un seguidor de la radio. Tú cuando estás en local y luego por la noche antes de acostarme siempre me gusta pegar un repaso al programa Hoy por Hoy, por ejemplo, de la cadena SER. Y me despierto también por la mañana con el Hoy por Hoy. Entonces, realmente la vocación por la radio la descubro un día en el seminario de Cuevas de la Almanzora, donde yo estaba en el año 62, efectivamente, y un cura, Jesús Peinado, tenía un programa que se llamaba La Hora del Oyente, y me dijo, tú puedes ser la voz de la hora del oyente. Y efectivamente, lo recordaba Antonio Cantón Mira en su revista Ortoinfo el otro día, que me hizo un artículo muy bonito y además hablaba de la Sinfonía de los Juguetes, que era la sintonía. Y yo, pues allí descubrí por primera vez cuál era mi voz, porque vi un micrófono por primera vez y un magnetofón Ingram. Y entonces yo hablé y yo decía, buenas tardes, oyentes, o buenas noches, oyentes. Y cuando yo me escuché mi voz, digo, yo no soy yo. Claro, tenéis que imaginaros a Enrique Martínez Leiva con aquellos años
Y con sotana, porque ibas para cura. Sí, sí, fueron 3 años y medio. Allí en Cuevas no había mucha rigidez con la sotana, pero luego ya sí en Almería nos sacaban en procesión, en la procesión del Corpus, en la procesión del entierro, Sí. en Semana Santa, y nos sacaban por todo el ¿Y paseo. tienes fotos? ¿Tienes fotos? Sí, tengo fotos Tienes que pasar de alguna. Enrique con sotana y el calzacuellos, y lo ponían la beca, el roquete, el bonete. Madre mía, qué barbaridad. Bueno, pero aquella época piadosa culminó y ya sí que es verdad que te dieron la oportunidad, no poco trabajada, por cierto, de poder ponerte delante de un micrófono. Sí, bueno, realmente primero fue porque una tarjeta de un prefecto de disciplina también de aquí de Almería, 5 minutos antes de que me echaran del seminario, me dijo: Enrique, toma esta tarjeta porque van a poner una emisora nueva en Almería que se llama Radio Popular. Y entonces me fui a ver a Antonio Pumarola, que estaba poniendo en marcha en la calle Arráez, faltaban meses todavía, y esto sucede en febrero del 66, y la emisora se inauguró en noviembre, creo que la inauguró el obispo Suquía Goicoechea. Pero claro, aquel director me dijo que yo no valdría para el micrófono, que control de sonido y grabaciones. ¿Qué sabría él? No, bueno, y yo me hice un gran control de sonido y grabaciones y me lo tomé con mucha ilusión y bueno, pues ahí hasta que llegó un buen día que me fui al Bar Puga, allí conocí a Juanjo Pérez, que era director, hermano de José Ángel Pérez, que era director de Radio Juventud, y él me abrió el micrófono. Yo le dije: hago un programa diario a las 7 de la tarde, que se llamaba Disco Hora 7, y uno de los domingos que se va a llamar Plataforma Mundial del Disco. Y Fíjate, así, plataforma. y de ahí viene el nombre. Fue el programa más longevo de la radio en aquel tiempo, porque duró 20 años. No solo lo hice yo, después cuando ya no tenía tiempo, lo hizo Juan Macidrón, lo llegó a hacer Antonio Felipe Rubio, lo llegó a hacer, yo no sé si alguien más, pero ciertamente... Porque la música era tu otra pasión, los Sí, discos. la música fue mi gran pasión. Sí, la gran pasión de la música nace en la venta del viso cuando yo escucho la radio. Y escucho por primera vez la FM de Radio Nacional de España. Y yo me quedaba alucinado desde aquellas ondas medias que se iba la onda hasta aquella radio maravillosa de la FM. Descubrí la FM, luego la FM tardó bastantes años en venir. Después llegó ya San Leonardo, programas en las 3 emisoras. Tenía un programa que se llamaba Radio de 3, en la SER, en la COPE y en Radio Cadena Porque tú Española. producías programas que le vendías a la emisora. Sí, bueno, la emisora, las emisoras, las 3, llegaron al acuerdo de venderme en domingo 2 horas de programa. Y entonces, o sea, los 3 directores. Imagínate que en ese momento solo se escuchaba en Almería mi propio programa radio a la de 3. Claro. Y nada, y luego también vino un programa que lo mantuve durante 2 años, que era de costa a costa, en Radio Melilla, Radio Almería, Radio Algeciras y Radio Ceuta, que prácticamente en onda media abarcaba todo el Mediterráneo. Sí, sí. Fue muy divertido. Y ya me empecé a dedicar en serio a la publicidad. Luego interrumpí con los espectáculos. Claro, porque claro, efectivamente, entre cuña y cuña publicitaria se dedicó a montar eventos. Bueno, sí, monté el evento del último Festival Internacional de la Canción en Almería, en Plaza Vieja, donde traje a Pepe Domingo Castaño como presentador, a Pilar Velázquez también presentadora, me lo retransmitió la SER con José Luis Péquer, y de final de fiesta traje a Rocío Jurado, inmensa, que la contratamos, pagaba el ayuntamiento, y me traje también a Vicente Fernández Padre, que cantaba "Y volver, volver, volver a Almería otra vez", impresionante con su sombrero charro. Y bueno, ahí ganaron Nubes Grises, traje a Loli Manuel, que no era normal en un festival de aquel tipo de "Quiéreme, cuéntame, bésame", el que el Loli Manuel cantaran durante 4 minutos su Nuevo Día. Y también me traje a un dúo argentino que eran Olga Manzano y Manolo Picón, que cantaban "Caravaggio mató un gallo y en la plaza lo enterró". Y las miles de personas que había en la Plaza Vieja querían que ganara "Caravaggio mató un gallo", porque fue la canción más popular de todas las del festival. No, fue el segundo premio, o sea, Sol de Plata, y el Sol de Oro fue para Nubes Grises, y El Solitario, una canción magnífica que fue 5 semanas número 1 de los 40 principales. Bueno, montaste eventos en otros puntos del país. Luego Radio San Sebastián, 50 aniversario, ahora ha cumplido 100, y me llevé a todos los que estaban en aquel momento en los 40 principales, artistas de todo tipo, desde el número 1 hasta el número 40, en 2 aviones a Hondarribia, hoy, bueno, Fuenterrabía, y lo estuve en San Sebastián 3 días,
12 días después de morir Franco, y en Hernani organizamos y tuvimos una gala, una gala cada noche, 3 días, que aquello fue impresionante porque había miles de personas en aquella discoteca, John Play. ¿Y qué te pasó con Julio Iglesias y una plaza de toros en Roquetas? Claro, como a mí me liaron después de esos éxitos del Festival de Almería, Festival de San Sebastián, Urbanizadora Aguadulce, la que promovió la urbanización Aguadulce, me ofreció 500.000 pesetas y monta una plaza de toros porque queremos promocionar Aguadulce. Total, que yo me equivoqué, no lo pensé y tiré para adelante, me fui, compré una plaza de toros portátil que habían 5.000 personas, la instalé en Aguadulce y ahí fue mi ruina. No fue tanta ruina porque ya en el mes de julio tomé la determinación, hablé con el Ayuntamiento de Roquetas, me cedieron un terreno magnífico en la urbanización de Roquetas, estoy hablando del 76, y ahí ya fue cuando monté la plaza y los 4 espectáculos que di, las 2 corridas de toros, más Albano, más Julio Iglesias, fueron un éxito pleno. Lo que sucedió es que, claro, yo el día que Julio Iglesias actuaba, amaneció un día súper gris, con rayos, truenos, y yo decía, yo tenía ya 1 millón de pesetas de beneficio ya cobrado, porque Viajes Rosell y Viajes Alisol habían vendido el 100% de... El mismo millón que ibas a perder como cayera la Claro, y yo fui 3 veces a mi madre Dolores, que la tengo enterrada en el cementerio de Roquetas, y le llevaba mis claveles, siempre le llevo, siempre, no desde aquel entonces. ¿Sigues llevando? Sí, el otro día estuve allí. Antes yo no voy el Día de los Santos, yo siempre voy, normalmente los sábados voy a comprar pescadico a Roquetas y luego me voy a ver a Dolores y le pongo sus claveles. Y ese día pues fue precioso porque es que al final pues no llovió, aquello fue un éxito, pero fíjate qué bonito que a las 2 de la mañana, cuando yo cerré la plaza y apagué las luces, salté desde una puertecita que había y cuando caía la arena empezó a llover el diluvio universal. Pero el concierto se hizo y fue un éxito. Sí, un éxito, sí. ¿Qué papel juega tu madre en toda tu historia? Pues mi madre ha sido la inspiración. El libro está dedicado a mi madre Dolores Leiva, que fue una gran visionaria del Poniente, porque cuando aquello era un desierto, como describe Jenner Brennan en el sur de Granada, mi madre me decía, Enrique, esto va a ser la California de Europa. Yo le decía, mamá, ¿cómo va a ser la California de Europa? Sí, esto es el mayor de los futuros. Una visionaria. Probó con algodón y obtuvimos dinero con algodón. El Servicio de Zona Árida de Almería le concedió la simiente y una ayuda para plantar algodón. Después plantó guayule, que era un producto con el que se hacen neumáticos, pero no funcionó. Y luego ya, lo último, teníamos parras y pusimos el primer enarenado de toda la zona aquella. En Roquetas ya había enarenado, nos trajeron los camiones de arena desde Roquetas y sacamos a las habichuelas un triple de cosecha, en aquel momento 60.000 pesetas, imagínate, eso era magnífico. O sea, ella fue una gran visionaria y eso me inspiró a mí y luego ha sido mi soporte y mi horizonte para pelear, luchar y correr como Forrest Gump, desde el punto de vista de todo lo que he hecho hasta ahora. ¿Y llegó la publicidad, como decíamos antes? Sí, la publicidad realmente... ¿Y te quedaste con ella? Sí, me apasionó porque como yo veía que lo de la radio no era muy rentable y yo tenía necesidad de salir de todos aquellos berenjenales y fracasos, fue cuando realmente me dediqué a la publicidad, fundé Plataforma, que el día 14 de noviembre de este mes cumple 50 años oficialmente, aunque llevaba ya un tiempo con ella. Y bueno, y desde ahí pues Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Valencia, oficinas propias, un montón de años hasta 2015, que ya después con la fuerza de la red y de Internet y de las comunicaciones, pues ya no era necesidad, ni existe necesidad de tener oficina. Hoy está todo en Teams, videoconferencias, hablas con los clientes y de vez en cuando pues vas a visitarlos, pero no con la frecuencia de entonces. Lo de humo es porque yo siempre le he dicho a mis clientes, te vendo humo, pero un humo que te va a ser rentable. Y en los zapatos es porque llevo 3 millones de kilómetros hechos por toda España, de oficina en oficina, de sitio en sitio, de cliente en cliente. En Andalucía, desde Bollullos, Par del Condado, donde he llevado muchos años los vinos del Condado de Huelva, en Sevilla, Tortaines Rosales, Cafés Catunambú, que son clientes emblemáticos de allí, en Málaga, proyectos tan bonitos como el Muelle 1, que transformó la ciudad de Málaga, y la marca turística Málaga Ciudad Genial, que ha estado 20 años, ha perdurado la marca,
en toda Europa, en Granada, Covirán, con el que me he pasado 40 y tantos años y todavía seguimos trabajando con ellos, y tantas cosas. Entonces, francamente, me siento muy feliz de haber hecho eso y de seguir con muchos de esos clientes. Claro, y no solamente con muchos de esos clientes, sino también abriendo mercado y abriendo fronteras, Sí. porque hoy en día Plataforma por las Marcas trabaja en toda Europa. Sí, mi hija Belén, que ya es, junto con sus hermanas, es el 100% de la compañía, yo doné el 100% de la empresa, yo allí no pinto nada, voy porque ayudo y si puedo, pues meto algo, pero yo no digo cómo hay que hacer ni cómo no hay que hacer, la transformación es total y yo estoy absolutamente ilusionado con esa transformación, el mundo digital es apasionante, en el libro cuento también dónde estamos y hacia dónde vamos. Y francamente, bueno, pues tenemos clientes en Inglaterra, tenemos clientes en Alemania, en Francia, en Italia, y bueno, es realmente también pues consecuencia de que hay también muchísimas marcas que están interesadas en Almería, no solo en Almería, claro, en toda España, a nivel de semillas, de nuevas tecnologías, de los abejorros, sí, sí, y todo ese tipo de cosas. Enrique, con tantos kilómetros que has recorrido, con tantas aventuras que has vivido, que se reflejan en este libro, ¿te arrepientes de algo? A veces, ¿sabes qué? De haberme entregado demasiado a determinadas personas. Yo ¿Sí? me he entregado mucho y entonces a veces creo que, bueno, no me arrepiento, pero sí, si tuviera que volver a hacer, no sería tan prolífico, porque a veces hasta a los que más he querido les he dado mucho, pero no tanto como a veces a quien ha sido un cliente o ha ido un poco de postureo y yo pensaba, bueno, de todas formas, pero la vida es importante porque si no te enamoras de lo que haces es muy difícil enamorar a los demás. Y yo he estado enamorando con mis marcas y porque me he enamorado de los aceites, me he enamorado de las entidades financieras que he llevado, como por ejemplo Cajamar, cuyo nombre y diseño inicial lo hicimos nosotros y ahí seguimos también colaborando y trabajando con Cajamar y con tantas y tantas empresas, ¿no? Entonces, es fundamental atreverse y a veces en el atrevimiento, que yo digo que la suerte está en el atrevimiento, cuidando los detalles, un exceso de atrevimiento hace un exceso de confianza y luego te la pueden jugar. Y al hombre que puso en marcha en Andalucía Antena 3 de radio, ¿le faltó algo por hacer o le falta algo por hacer? Bueno, Antena 3 fue un gran éxito como radio. El gran problema de Antena 3 fue dedicarse a la televisión. Esa fue la ruina de Antena 3. Gracias a Antena 3 de radio, hoy la primera cadena de audiencia de Antena 3. Pero hay que pasarse al tiempo. Año 82, a mí me llama Manolo Martín Ferrán, que fue el creador de Antena 3, en Gran Vía 32, él acababa de salir de la SER, que fue el fundador de Hora 25, y entonces me dice, Enrique, tienes que montar las 4 emisoras de Andalucía. Yo dije, Manolo, yo tengo 40 empleados en nómina, estoy con oficina en Sevilla y tal, y estoy dedicado a la publicidad. Me lo tienes que hacer porque si no me lo haces tú es muy difícil que me lo hagas. Y allá que me fui a Cádiz, monté la emisora de Cádiz, en Sevilla monté la de Sevilla, en Córdoba y aquí en Almería. La verdad que fue un éxito. En muy poco tiempo llegamos al liderazgo absoluto de la radio. La radio ganaba mucho dinero a nivel nacional, porque claro, ya se extendió la cadena. Pero aquellos que la fundaron, que eran muy buenos en la radio, se creían que eran muy buenos para la televisión. Y hicieron la televisión más cutre que se podía decir. Eso lo digo en el libro, cosa que nadie dice porque todos dicen lo del antenicidio y no es verdad. El mayor accionista de la compañía era el conde de Godó y al conde de Godó lo arruinaron. Y entonces el conde de Godó resulta que se vio que lo expulsaron hasta del Consejo de Administración. Lo cuento ahí muy bien. Eso no lo cuentan los que hablan del antenicidio. Y claro, los que crearon la emisora, que fue un éxito total, pensaron que ellos eran muy buenos por la televisión y no lo fueron. Y entonces cometieron la gran torpeza de echar al dueño del Cortijo, ellos a parceros, al dueño del Cortijo a la calle. ¿Qué hizo el conde de Godó? Ir a ver a un Jesús de Polanco, que era un caballero y un gran empresario, que yo lo conocí personalmente, y ahí fue cuando Jesús de Polanco le salvó el capital al conde de Godó. Gracias a eso tiene hoy la cadena de radio más importante de Cataluña, la número 1, salvó su periódico La Vanguardia, que es uno de los mejores periódicos de España, y bueno, pero lo cierto es que yo se lo dije a Manolo un buen día, y al final, entre sí que no, decía, ¿qué cosas tienes? Pero yo le decía, Manolo, eso fue un gran error, tú no puedes echar como a parcero al dueño del Cortijo, es que el conde tenía el 75%.
Luego ya historia. vinieron los Mario Conde, Sí, los sí, sí. Antonio Asensio y demás, y hoy Antena 3 es una cadena de televisión líder. sin duda Pero alguna. su origen fue la radio. Y con esa historia, ¿te queda algo por hacer? Bueno, yo creo- ¿Tienes esa espinita de decir, "Ay, no llegué a hacer esto, o me gustaría terminar haciendo esta cosa"? ¿No? Bueno, mira, yo estoy feliz. Quizás lo único que mi pasión por la radio se vio interrumpida porque, claro, la propia publicidad y la gestión, en la radio después fue gestión, que, Sí, sí. durante 12 o 14 años de Antena 3 en toda Andalucía y la responsabilidad que tenía, más luego Radio 80, más Radio LE, total. Que al final el gran morbo o gran déficit que he tenido en mi interior es que todo ese tiempo que yo he estado dedicado a la publicidad, que me encanta, no he podido hacer el origen de todo, que fue la radio, que solo la pude hacer 4 o 5 años delante de un micrófono. Estamos a tiempo, Enrique. No, ya a estas horas. No, porque Yo te además... hago un hueco en mi programa, si quieres. Muchas gracias. No, simplemente yo creo que estoy realizado, estoy feliz. Vengo al despacho de 8 a 2 de la tarde, suelo viajar, a veces voy a Sevilla, otras veces voy a Málaga, y realmente me siento vivo, me siento bien, y a mis 77 años, pues no sé, habrá un momento que tendré que parar. De momento estoy feliz. No pares. Y yo entiendo, hay muchos amigos que me dicen que por qué, y yo digo porque de verdad me divierto. Si el día que no me divierta, me iré. También es cierto que compagino la mar, compagino el deporte, el andar, Sí. y algo de gimnasio, y luego Agua Dulce de mi alma, que yo la adoro desde hace 50 años, que cuando me fui a vivir allí no éramos más de 100 personas. Bueno, pues te quiero agradecer en nombre de todos los lectores de tu libro, los que lo estamos ya leyendo, los que lo han leído y los que lo van a leer. Te agradecemos que nos hayas regalado esta historia, Humo en los zapatos, porque es una forma de conocerte. Yo te lo decía antes fuera de cámara, me parece que se está perdiendo el tiempo en convertir este relato en una película, lo digo en serio. De momento los que estáis perdiendo el tiempo sois vosotros, que no estáis comprando ya el libro. Tenéis que entrar en Amazon, buscar Humo en los zapatos de Enrique Martínez Leiva y haceros con un ejemplar, porque os vais a divertir y vais a disfrutar, porque está escrito de una manera deliciosa y sobre todo es que la historia de Enrique Martínez Leiva merece la pena ser leída. Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y a Interalmería placer. Televisión, a ti en especial. Un placer. Si vas a por la segunda parte, avísame. Avísame. Gracias.